El cine es un medio de comunicación audiovisual que consiste en la grabación, montaje y proyección de imágenes en movimiento, generalmente acompañadas de sonido, para narrar una historia o transmitir un mensaje. El cine utiliza cámaras para capturar imágenes y proyectores para exhibirlas en pantallas. Actualmente las técnicas incluyen procesos tanto analógicos como digitales, abarcando la preproducción, producción y postproducción. Dentro del aspecto técnico encontramos varios sistemas del cine. El primero de registro o creación de la imagen consiste en tener relación con el aspecto de la imagen, tomando en cuenta el tipo de formato hacia donde va dirigido. En la edición o tratamiento de la imagen es un proceso donde se colocan los fragmentos de los videos, fotografías, efectos digitales, sonido o cualquier otro material visual, auditivo o audiovisual para crear la película. También se le denomina montaje por los cambios que puede tomar en el orden, en la velocidad y en la transición para mantener una buena calidad de la imagen. Referente a la emisión o proyección existen dos tipos, una la cercana y la otra de gran pantalla, y ambas toman en cuenta la acústica de la película y la situación de la historia. En cuanto al modo de presentación al espectador o usuario, se toma en base a la narración cinematográfica por la combinación de la edición, los encuadres, la iluminación, los actores, la escenografía, los efectos de sonido, los movimientos de cámara y los intermedios. Por último, el sistema de almacenamiento. Igual existen dos tipos, uno para un rodaje que es de 4 KB y 8 KB para los videos por su capacidad suficiente para guardar y descargar el trabajo, y la otra es para la postproducción, para así distribuir la película en unidades de flash o CCD externos porque son más durables y portátiles aparte de ser seguros. Los antecedentes históricos aparecen en el año de 1895 con el cine mudo, que se caracteriza principalmente por la falta de sonido y por tener un desarrollo propio del lenguaje visual, también por formar parte de un entretenimiento popular, y con ello se surgieron los diferentes géneros que se mencionarán más adelante. Charles Chaplin con El Chico y George Mills en Viaje a la Luna son las causantes de ello, y por tanto también los principales personajes dentro del cine mudo. En 1927 aparece el sonido en la pantalla grande con el cantante de jazz, revolucionando con ello así la forma de contar las historias de una manera más realista y compleja. Asimismo, también aparecen las primeras técnicas de efectos visuales como la animación, el matte painting y los miniatures. En el año de 1932 aparece el color en el cine con métodos de coloreado costosos y laboriosos, dado que eran hechos a mano. Pero con la llegada del Technicolor se volvió un poco más fácil, dado que manejaba una gama de 3 colores que producía una impresión de estos con mayor precisión, y en el año de 1969 revolucionó la industria con la llegada de las películas de El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó, con la creación de experiencias impactantes visualmente en sus narrativas. En 1950 la producción del color y el lenguaje se vuelve más accesible y se empiezan a producir las películas a color, contribuyendo con ello a la creación de un lenguaje cinematográfico más expresivo y rico para explorar las nuevas posibilidades estéticas y narrativas dentro del cine. Finalmente, en el año de 1970 aparece la era de la digitalización con la llegada del video y los efectos especiales, con Star Wars en 1977 al mostrar otro modo de realismo. Sin embargo, para los cineastas trajo un sinfín de posibilidades, dado que empezaron a utilizar efectos especiales con mayor impacto y realista para tener un mayor control creativo y flexibilidad para reducir los costos y tiempos en la producción. Otro aspecto dentro del cine es el aspecto sintáctico, que es el lenguaje o los códigos, en donde el lenguaje es el entendimiento de la historia que se utiliza al manejar los planos y los ángulos. En ambas partes encontramos que hay diferentes tipos dentro de la cinematografía. En los planos se encuentra el plano destructivo, en donde hay un gran plano general y plano general. En el plano narrativo hay un plano entero, plano americano, plano medio, y en el plano expresivo encontramos un primer plano, gran primer plano y un plano detalle. Finalmente, sobre los ángulos encontramos un ángulo normal, picado, contrapicado y de inclinación lateral.
Otro aspecto dentro del cine es el aspecto sintáctico, que es el lenguaje o los códigos, en donde el lenguaje es el entendimiento de la historia que se utiliza al manejar los planos y los ángulos. En ambas partes encontramos que hay diferentes tipos dentro de la cinematografía. En los planos se encuentra el plano destructivo, en donde hay un gran plano general y plano general. En el plano narrativo hay un plano entero, plano americano, plano medio, y en el plano expresivo encontramos un primer plano, gran primer plano y un plano detalle. Finalmente, sobre los ángulos encontramos un ángulo normal, picado, contrapicado y de inclinación lateral. La preproducción. Esto es el proceso antes de la producción y la postproducción en una cinta cinematográfica. En esta etapa es una de las más cruciales e importantes, ya que se organizan los detalles y se reúne lo necesario para realizar todo el proyecto. La etapa de la preproducción es la más importante de todas, dado que aquí se organiza y se reúnen los detalles necesarios para la realización del proyecto. Esta se divide en 9 fases. La primera es el desglose del guión, donde se hace un análisis del mismo y se elabora una lista de lo necesario para rodar las escenas, partiendo de los personajes, el vestuario, la escenografía y su figuración. En la 2 se define el estilo visual, donde principalmente se destaca la paleta de colores que se quiere utilizar para dar el mensaje adecuado. En la tercera, el estado del material técnico, su principal función es reducir la cantidad de tiempo en la preproducción al realizar el rodaje. En la etapa 4 tenemos la creación del guión técnico, donde se hace un listado de manera detallada de cada plano que se quiere filmar en específico. En la 5 tenemos un esquema visual llamado storyboard, donde se cuenta de forma de imágenes a través de viñetas acompañadas de un texto, donde se explican qué se va a desarrollar en la historia. En la 6 tenemos la búsqueda de las locaciones, donde se hace igual de un listado de los lugares necesarios de acuerdo al guión para valorar las condiciones y conseguir, por supuesto, los permisos necesarios para su filmación. En la etapa 7 se hace la búsqueda del reparto a través del proceso llamado casting. El 8 es el plan del rodaje, donde se hace un listado que contiene todas las escenas ordenadas por jornadas de acuerdo a su función, de la disponibilidad de las locaciones, horarios de los actores y el tiempo estimado para la filmación del medio audiovisual. Por último, tenemos la etapa 9, donde se hace la orden del rodaje, que es un documento de producción que se les manda a todos los del equipo técnico de reparto diariamente, con el fin de informar sobre lo que se va a filmar, en qué horarios, aparte de las locaciones en donde se va a realizar. La etapa de realización. Una vez que se tenga todo listo para la realización de la película, se empieza el proceso de producción. En esta etapa ya se tiene un plan de acción. También esta es de las etapas más cortas, aunque es la más primordial, ya que para la película es donde se le asigna la mayor parte del presupuesto. En esta fase también debes obtener las tomas que se requieren para contar tu historia y donde se ponen las selecciones tomadas para cada escena en el guión. Por ejemplo, la altura de cámara, los movimientos de esta o los ángulos que se requieren en cada toma, etc. Se inicia el rodaje de acuerdo con el plan de trabajo diseñado y se usa una plaqueta para identificar todo el material, justo como lo ilustra la imagen de la izquierda. En esta se colocan los datos del título de la película, la persona que la dirige, es decir, el director, la fecha y los dígitos que identifican la secuencia de planos y tomas. También está el equipo de rodaje que registra durante esta etapa las diferentes tomas de cada plano y secuencia hasta abarcar el guión por completo. En esta etapa no es necesario grabarlas en orden cronológico, ya que se hace por criterios establecidos en el plan de trabajo para optimizar el tiempo y los recursos que tenemos. Después está la postproducción. En esta etapa se empieza ya cuando se termina el rodaje y engloba prácticamente el montaje de imagen, la gradación de color,
efectos digitales y el montaje de sonido. Hay algunos otros elementos como las ediciones del guión o crear el desglose de los efectos visuales que se pueden hacer antes. Cuando se termina la filmación, los materiales obtenidos se guardan en discos duros o servidores de algún tipo de filmación y su presupuesto. Después se cargan en apps de software. También tenemos que en la postproducción se editan los materiales, después se le agregan los efectos de sonido y la música. Luego de esto se hace una gradación de color y esto es la etapa donde se corrige la iluminación y se estiliza el color estético para la estética de cada escena. También se arreglan los efectos visuales necesarios y se eligen y se descartan las tomas que se van a utilizar. Se edita el video, se corrigen colores, efectos de sonido, los títulos de créditos, gráficos de movimiento y lo necesario para dar forma a la producción antes de exportarla. Se finaliza la producción dando las características de salida para la distribución de esta. Por último tenemos los diferentes aspectos del medio, donde aquí encontramos la narrativa, la cual se desarrolla la historia a partir de su estructura, la estética, donde se encuentran los elementos visuales y sonoros, la semiótica, que son los significados y los símbolos del cine, los géneros, que es la clasificación y las convenciones de los diferentes tipos de películas, la teoría crítica, donde aquí encontramos el análisis del contexto social y cultural, y por último tenemos la psicología del espectador, donde los espectadores interpretan y sienten las películas.